Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y agradeceros la asistencia a los presentes y expresar mi alegría por la concesión de este premio y mi enorme satisfacción, que supone para mí un reconocimiento pues, a un año de trabajo que me ha gustado. Así como también quisiera resaltar la labor de la editorial Luba y de los miembros del jurado. Entre todos hacen posible que este sea un día grande para mí, un día importante. Ya estuve aquí unos días hace un año y pico, en el verano de 2010, en esta ciudad que era maravillosa y acogedora, según me pareció, que nos une con el continente americano. Y tengo que decir que me pateé entera, me bañé en la agua de Hungría con mucho placer y disfruté como en pocos viajes lo he hecho. Y aprovecho con esta ocasión, aunque con el tiempo bastante apretado, para conocerla un poco mejor. Bueno, abordando un poco el tema de la novela, quiero decir que siempre he sentido cierta atracción por el tema de la guerra civil, de la guerra que asoló España en los años 30, ¿no? Sin embargo, nunca había oído hablar sobre temas tan tremendos como la caravana de Málaga Almería, donde se dice que tuvieron que salir huyendo pues como más de 150.000 personas. Que bueno, la cifra puede parecer exagerada, pero aun quedándose en la mitad o en una parte más pequeña, sigue siendo tremenda, ¿no? Igualmente, me llamó mucho la atención el tema del barranco del Carrizal, en Orquídea, en la puerta de la Alpujarra, que un escritor granadino, orquiveño precisamente, denunció el tema de que se estaba construyendo un muro de contención para la obra del pantano de Rules, situada allí mismo en la Alpujarra, sobre una fosa común donde descansaban pues, entre 3 y 5.000 personas, muertos en la guerra y en la posguerra. Y llama la atención de que estas cosas pues prácticamente no las sabía nadie hasta entonces, porque había tanto secretismo, tanto miedo, en definitiva, que no se podía hablar de estas cosas, ¿no? Hasta que, por ejemplo, este hombre lo denunció públicamente en la prensa. No sé si se acabaría haciendo ese muro de contención, no lo sé. Por los días en los que yo escuché hablar de estas cosas, yo ya tenía ciertos apuntes y ciertas notas sobre la novela que pensaba escribir, precisamente centrada en los primeros días de la guerra civil. Y le di cierta premura más que nada sobre otros temas, otros proyectos que tenía en mente escribir. Lo hice, me llamó mucho la atención ese par de cosas, lo del barranco de Carrizal y lo de la carretera de Málaga. Y lo hice con bastante más premura. Bueno, quisiera citar un par de párrafos de la novela. Antes de citarlos, quisiera decir que este premio que me ha dado el jurado y se lo dedico a mi hijo, a Manolo y a Eva, que me acompaña. Y bueno, voy a citar un par de párrafos de la novela. A ver, empieza así. Hoy, a mis 72 años y paradoja de la vida, me considero en posesión de, si no toda, al menos gran parte de la verdad. Sin embargo, en aquel lejano año en que cumplí los 38, cuando la juventud que ahora veo tan distante, aún navegaba por mis dilatadas venas con rabia y ansiedad, cuando todavía habitaba en mí ese anhelo desgarrador que se puede traducir, no sé si en una velocidad paulatina o en una tremenda miopía que impide interpretar las cosas tal y como son. No imaginaba que los primeros días que pasé en Orquídea serían concluyentes para recopilar toda la información que necesitaba si quería hallar la razón de mi existencia. Esa información que había llegado a idealizar y no me atrevía a buscar por temor al fracaso, en otras palabras, lo que todo ser humano desea poseer y muchos no consiguen encontrar por años que inviertan en hacerlo. Fueron días repletos de sorpresas que cambiarían el contexto que hasta entonces había tenido de la vida, del ser humano y sobre todo de mí mismo. Aquella espina punzante que llevaba clavada en el alma de mi más tierna infancia y se traducía en un profundo vacío donde no habitaban más que el desconocimiento y la ansiedad, que me había llevado a la infelicidad más absoluta, a pasar por una inclusa rebosante de miseria
y dar con mi hueso en un internado donde me vi obligado a vivir bajo la tutela de los curas hasta entrar a formar parte de la comunidad universitaria. Mis conocimientos sobre mis antepasados y mi origen eran prácticamente nulos. Razón de más para que desde pequeño el primer punto en mi lista de prioridades fuera escribir algo sobre ellos y sobre mí mismo. Quizá para satisfacer el hambre de un pasado que a veces me avergüenza decirlo, me provocaba justo de desasosiego de descubrir. Sin embargo, nunca había puesto toda la carne en el asador, ni siquiera había introducido un pollo en mi máquina para iniciar una desconcertante historia sobre la que no disponía de datos suficientes ni fiables para empezar. ¿Cómo ponerme pues a realizar esa gran empresa que me traía en vivo desde que era un niño? Para hacerlo, la primera incógnita que tenía que despejar era la concerniente a mis progenitores. Saber quiénes habían sido mis padres, esa palabra de solo 6 letras que nos puede convertir en las personas más felices del mundo, o por el contrario, hacernos unos desgraciados. Por adversidades de la vida, que aún desconocía, yo me encontraba en el segundo grupo, lo que hizo que gran parte de mi larga niñez la viviera humillado al convivir con unos chicos que en su mayoría contaban con unos padres que los esperaban los fines de semana o fiestas de guardar en la puerta del internado para volver el lunes por la mañana cubiertos de una necesidad tan básica como esta. Recuerdo que lo que más me preocupaba de pequeño era crecer junto a mis compañeros de internado y sacar mis estudios adelante. En definitiva, ni más ni menos que sentirme uno más entre el resto de niños que convivían conmigo. Siguiendo un orden cronológico, mi juventud la centré, como otros muchos de mi generación, en unos ideales que, por sólidos que fueran, nunca acabaron de materializarse en alcanzar una vida cómoda y próspera que no llegó sino con cuentagotas y después de mucho sudor y sufrimiento. Sin embargo, no sería hasta el día que salí de la cárcel, una vez cumplida mi última condena, cuando me consideré preparado para recopilar los datos necesarios para empezar mi historia. No pasaría ni un día más sin que al menos lo intentara. Por las escasas y malas referencias que disponía sobre mi padre, que no pasaban de 4 palabras: Patricio, Sevilla, escritor, Orgio, ya que sobre mi madre no sabía absolutamente nada. Pensé en viajar a aquel pueblo para iniciar mis gestiones. Me iría bien, tal vez mal, no tenía la menor idea, pero aquel puñado de palabras podría dar mucho de sí en una pequeña población de la Alpujarra, donde en aquellos años buena parte de los vecinos se conocían y las palabras circulaban de boca en boca como Pedro por su casa. Llegado a este punto, comienzo a relatar mi estancia en Orciba y el resultado, a veces por mis propias palabras, a veces por las de otras personas, de mis largas charlas y lecturas sobre lo que andaba buscando. De ahí en adelante la narración, cuya parte principal se centra en los inicios de la contienda del 36, habla por sí misma. Pues eso es.